el portón occidental, la puerta del este, que tiene significado mesiánico 100% seguro. Eso se encuentra en Ezequiel, cuando se cumple, que es en la era pre-mesiánica a la era mesiánica. Mesías viene antes de la era mesiánica, que es ahora, y va a cumplirse todo en la era mesiánica, como lo dice Ezequiel 45 y 46. La Shejinah de Dios entra por ese portón, así como salió. Pero todo se está cumpliendo y ese es el programa que Dios tiene para nosotros. No puedo dudar que tiene significado mesiánico. Obviamente, gente idólatra, gente dogmática, gente que tiene doctrina, se inventan otras cosas. Y el punto de este video es tratar de quitar el misterio, que no es misterio, es simplemente mentiras que repitieron y hay que derribar las mentiras porque es tiempo de la verdad. Es un rudo despertar. Vamos a aprender un poquito, vamos para allá. Me preguntaron si la puerta occidental, o sea, el portón del este, ¿qué significado tiene concerniendo el Mesías? Me dicen que es profético ese portón. ¿Será? Vamos a explorar tal idea. A mí me gusta explorar ideas bíblicas, obviamente, aunque a gente no le gusta la respuesta después. ¿Por qué será? Me encanta, está en Ezequiel, por ejemplo, mencionado. Obviamente la gente cuando lee la historia de Jesús, ellos vieron que Jesús entra por el portón del este, lo que le llaman la entrada triunfal. Te lo explico bastante rápido. Jesús el día anterior se puso a pelear contra un árbol, contra un arbusto. Sabiendo que no era la temporada de fruta, se molestó con un fruto, se puso a pelear con el árbol de fruto. Bien, interesante. El día siguiente se levanta y dice que entra lo que le llama la entrada triunfal a Jerusalén. Así que la gente en Jerusalén tienen palmas en las manos y están gritando Ana Hashem Moshiana, Ana Hashem Maslihana. Que literalmente si tú vives la Biblia hebrea, te das cuenta que están celebrando tabernáculos. Tabernáculos cae en septiembre-octubre. Pero 4 días más tarde es Pascua. Porque ese mismo día que Jesús entra al templo, por medio del portón este, viene a ser el acto terrorista, que llaman limpió el templo, purificó el templo, pero literalmente llevó un látigo y comenzó a asaltar a Raimundo y medio mundo en la área de los gentiles en el templo. Obviamente escucharon a Jesús que llama a los gentiles puercos y perros. No era muy amigable con los gentiles Jesús. Obviamente un acto totalmente terrorista que obviamente se ganó los clavos por tal acto terrorista. Obviamente hacer un desorden en el templo, un pecado enorme. Obviamente los romanos no eran a favor de eso y la gente que estaba en control del templo eran los saduceos, no los fariseos. Así que bueno, los romanos lo agarraron y ya saben, lo clavaron fuera del templo en una cruz. O sea, Jesús no fue un sacrificio como ellos claman los cristianos, porque fue puesto una cruz, y inclusive la Biblia hebrea dice, maldito es aquel que cuelga en un árbol. Obviamente lo colgaron a Jesús. Fue maldito porque la Biblia lo dice, la Biblia hebrea. Y tal vez fue el pago de su acto terrorista. Obviamente la cruz no es un altar, los romanos no eran sacerdotes, Jesús no era un cordero o un animalito que se lleva al templo, y me salen que Jesús era el Cordero de Dios. Pero el Cordero de la Pascua es de agradecimiento, no de perdón de pecados. Sería el cabro de Yom Kippur. Así que la idea total es disparatosa, totalmente fallida. Pero vamos a hablar un poquito del portón oriental, la puerta del este que sellaron. El que la selló fue un islámico, ya te lo digo, aquí lo tengo, Saladin. La cerró alrededor del año 810, luego fue abierta por los asesinos cristianos, los cruceros, en el año 1102, y luego de nuevo fue cerrado en el año 1187 por el sultán Suleiman, para que sepan. Les recuerdo, los cruceros eran asesinos, así que brutalmente asesinaron a todos los habitantes judíos de Jerusalén, a todos. Y cuando los pusieron en la sinagoga grande, se pusieron a cantar que Jesús salva, cuando los judíos se estaban quemando por su obra.
asesinos total. Gente que tiene una porción en el infierno bien caliente. Y para el colmo, hasta hoy en día los cristianos, cuando hacen eventos evangelísticos, le llaman cruzadas por ellos. Pero obviamente Jesús dijo, no vino a traer paz sino guerra. El que no cree en él, que se lo traigan y lo decapiten. La inspiración de estos cruceros, la inspiración de la gente de las Inquisiciones, y obviamente Martín Lutero, cuando escribió su libro, Los judíos y sus mentiras, que es un libro espantoso antisemita. Hitler solo tuvo que leer y seguir la receta que Martín Lutero escribió. Así que nada bueno vino de Jesús. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del portón este, porque hay puntos que la gente no ve. Literalmente tiene elementos proféticos que te voy a hablar un poquito. Muy interesante. Sí tiene elementos proféticos, lo vamos a discutir obviamente. Vamos para allá, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Shalom Aleichem, Yonam para Punto Breslev, el portón el portón occidental que le llaman. Obviamente, cuando se construyó el templo, estaba determinado que tendría en el este un portón. Muy bien, eso no es problema. Hay varios portones en Israel. Ahora, cuando leemos en Ezequiel, el Eterno va a entrar por ese templo, la Shejinah de Dios. Y más tarde, el Mesías de Israel auténtico en Ezequiel va a entrar, va a usar ese portón para que sepan. Que el verdadero Mesías que viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. Y hay un punto muy interesante que la gente va a ignorar total. Habla Ezequiel 45-46, que el Mesías auténtico, de nuevo, descendiente Judá, David, Salomón, su papá viene de Judá, David, Salomón, su mamá puede ser una conversa como Ruth, él y sus hijos. El Mesías de Israel tiene hijos, se va a casar y va a tener sexo y va a tener hijos, porque eso es la Torá, es el mandamiento de Torá de tener hijos, reproducirse, inclusive el primer mandamiento de la Torá. Y el Mesías, el rabino del mundo, no un Dios encarnado, no lleven ese camino. Y obviamente siendo la cabeza de Israel y la cabeza del mundo, rabino del mundo, él tiene privilegios, obviamente. Cómicamente, y me estoy distrayendo un poquito, en Isaías 53, que los cristianos les gustan decir que es mesiánico, que no lo es. Cuando uno comienza a leer Isaías 40 hasta 54, ve varias instancias donde llama quién es el sirviente verdadero. Por ejemplo, Isaías 49, verso 3, que dice, Israel, mi sirviente. Y literalmente esa sección de 40 hasta 54 se llama la canción del sirviente. Obviamente, Isaías 53 se refiere a Israel. Punto que es interesante. Y los cristianos no les gusta lidiar con eso. Esa es la información prohibida de ellos. Que dice Isaías 53, verso 10, que el siervo sufriente va a morir a la muerte. Va a sufrir a la muerte, mejor dicho. Va a tener larga vida. O sea que va a vivir muchos años. También va a haber hijos y su mano va a ser prosperada. Así que la pregunta que le hago a los cristianos es que aquí dice que va a tener hijos. Literalmente viendo Ezequiel 44-45, el Mesías tiene hijos. Yo no tengo problemas. Pero los cristianos, como ellos creen que su ídolo de Roma es un Dios encarnado, y les recuerdo, Constantino, el fundador del cristianismo, adoraba a Nimrod, el dios sol,
que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que es Semiramis, que también es Ala, y de aquí viene el niño Dios, que es Jesús, y que ellos no pueden concebir que su Dios encarnado, el ídolo de Roma, tenga hijos, porque Dios no puede tener hijos, pero ese Dios embaraza a una mujer casada, estilo Nefilín. Es un desastre, la gente no piensa todo. Se creen las mentiras de Roma y siguen. Pero bien, nuevamente la idea de Constantino, que es siguiendo a su ídolo, que era Nimrod, era tener el nuevo orden mundial para controlar su imperio, mantener control de su imperio. Constantino, que hasta hoy en día no encontramos el exilio de Roma, que es el estilo de Constantino, para que sepan. Bien, así que el Mesías va a ir al portón este, obviamente no hay problema, va a estar en el templo sirviendo al Creador. Obviamente dice Ezequiel 45 hasta 46, por ejemplo, que el Mesías y sus hijos van a llevar sacrificios de pecado y toda clase de sacrificios, porque todo va a recomenzar, porque la Torá es buena y es para siempre. Obviamente los cristianos tienen derrame cerebral cuando les decimos que hay sacrificios en el templo, porque de acuerdo a su doctrina eso no debía pasar. Entonces se inventan que ese es el templo del anticristo, y entonces continúan inventando que esos son los 7 años de la tribulación, porque existe la semana flotante de las 70 semanas de Daniel, que es una mentira total. La semana flotante, las 70 semanas se cumplieron en el segundo templo cuando su destrucción vino, y su ungido, que es el sumo sacerdote, fallece. Eso es Daniel 9. Pero sí, el santo templo viene, todo se reconstruye. El templo se llama la casa de oración para todas las naciones. Todos nosotros, judíos y gentiles, vamos a ir al templo a adorar al Creador, como dice en hebreo, en Vaya, no hay problema. Obviamente porque creemos en la Biblia hebrea. Los cristianos, por su doctrina, no pueden concebir todo eso. Ese muro, esa pared, mejor dicho, se va a remover, ese bloqueo del portón se va a remover, y el servicio del templo va a continuar, y todo va a ser fantástico, porque no tenemos problemas dogmáticos o teológicos. Los cristianos tienen ese problema, nosotros no. Así que el portón del este, el portón occidental va a abrirse otra vez. Vamos a ir nosotros a adorar al Creador en el santo templo de la casa de oración para todas las naciones. Eso es lo que dice Isaías 2, que todas las naciones van a ir al templo a adorar al Creador. Como decimos en hebreo, en Vaya, no hay problema. El Mesías de Israel, un hombre común y corriente, que es designado como rabino del mundo, no un Dios encarnado, un hombre sabio de Torah que ya está aquí, que tiene que ser presentado por Elías. Todo es fantástico. Así que esa es la idea del portón del este. Literalmente va a llegar a pasar esto. Vamos a ir a adorar al Creador en el templo. No hay problema total. En verdad, como dije, no tenemos problema. Jesús, eso sí, Jesús, hijo de adulterio, que le llamamos el ídolo de Roma, no cumplió la primera profecía mesiánica por ser producto de prostitución, como lo dice Juan 8:41. No fue presentado por Elías, inclusive Juan el Bautista lo niega ser Elías, Juan 1:21. Jesús lo recuerdan que su papá era samaritano, Juan 8:48. María casada con José, Mateo 1:16, sale embarazada de otro que no es José, Mateo 1:18, y por eso José tiene que divorciarse, es adúltera, sin opción de sí o no. Tenés que divorciarse, no hay negociación, porque ella cometió adulterio, ella salió embarazada. Nuestro Dios santo no embaraza a mujeres casadas, total. Esa es la historia. Así que el portón del este, la puerta occidental, va a ser restablecida, abierta, la casa de oración para todas las naciones, no hay problema. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.